Hello, good morning, good afternoon, good evening. So today we are going to check the use of the adverbs in English. So, adverbios en inglés. ¿Qué son los adverbios? Pues bueno, vamos a repasar un poquito de español para que pues recordemos qué parte de la gramática del lenguaje representan los adverbios a muy grandes rasgos y de la manera más sencilla posible. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los adverbios? Bueno, los adverbios es una palabra que modifica o complementa el significado del verbo. No solo del verbo, puede también modificar otras palabras dentro de una oración. Por ejemplo, un adjetivo o incluso otro adverbio. Entonces, son palabras que van a ayudar a darle un significado diferente. Existen muchos tipos de adverbios. Adverbios de tiempo o de frecuencia, de lugar, de cantidad, de modo, de afirmación o negación o duda. En este caso nos vamos a centrar en los adverbios de tiempo o frecuencia. En español, bueno, ¿qué clases de adverbios? Para entender más o menos qué palabras son, pues bueno, los de tiempo o frecuencia pues tienen que ver con las palabras luego, ahora, antes, después, ayer, casi nunca, nunca, etcétera. El lugar, cerca, lejos, aquí, allá, etcétera. Modo, bien, mal, despacio, deprisa, gratis, caro, ¿sí? De cantidad, más, menos, poco, bastante, mucho. De afirmación, de negación y de duda, ¿ok? Los de frecuencia o de tiempo. Centrándonos solo en unos, pues bueno, vamos a hablar que en ellos eh, es cuando queremos explicar que cada cuánto se hace una acción, o cada cuánto sucede algo, o cada cuánto va a ocurrir algo, etcétera, ¿no? Esos adverbios nos permiten exponer con qué regularidad ocurre algo. In English we have, for example, the most common, and we have to use it by percent, so podemos usar por porcentajes, ¿no? Si lo vemos ahí de un 100 al 0, pues algunos van a expresar más frecuencia que otros. Por ejemplo, always 100%, usually 90%, 80% normally or generally, often o often. A veces los americanos dicen often y los británicos dicen often. Frequently, sometimes, un 50%, occasionally, 30%, seldom, 10%, hardly ever, casi nunca, rarely, raramente, y obviamente el de lo contrario de siempre, que es never, que ya es de siempre a nunca, pues ya no existe un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, always, I always study after class, siempre estudio después de clase. I usually walk to work, yo usualmente camino al trabajo, pero no siempre. I normally get good marks, yo normalmente obtengo buenas calificaciones, pero pues no saco siempre el 100%. I often read in bed at night, yo a menudo o frecuentemente leo en la cama en las noches. I sometimes sing in the shower. Yo a veces canto en la regadera. I occasionally go to bed late. Ocasionalmente voy a la cama tarde y así. Ajá. Entonces, you're always complaining, como traducción sería siempre te estás quejando. O sea, es una expresión, pero pues expresa, valga la redundancia, que pues alguien siempre lo hace, el 100% de las veces lo hace. No es lo mismo decir you are sometimes complaining, o sea, a veces te estás quejando, pero no siempre. I am very busy, so I hardly ever have time to watch TV. Estoy muy ocupado, así que yo, hardly ever, casi nunca, tengo tiempo de ver la tele. Si a alguno les queda dudas,
Sería bueno que le sacan una captura o apunten esas tablitas de porcentaje. Generalmente son como aparecen así, pero ahí puede haber otras fuentes que los tengan de diferente manera o con diferentes palabras. Entonces, si alguna no la tienes, por ejemplo, le voy a dejar seldom para que la busques. Y pues bueno, búscala en el traductor o en el diccionario. This is another example for adverbs of frequency. So, for example, again, always at 100% and then is gradually getting down. Se está yendo para abajo gradualmente. Entonces, always al 100, usually or normally, often, aquí aparece pues como en un 80, ¿no? Digámoslo así. Sometimes, occasionally, hardly ever, and never. Often no aparece en la anterior. Entonces, ojo, ¿dónde está often? O often. ¿Qué reglas siguen estos adverbios? Bueno, también hay reglas gramaticales, no solo se ponen donde sea, se tienen que acomodar en un lugar de la oración especial, hay excepciones, pero bueno, dice, las reglas más importantes referentes a los adverbios de frecuencia en inglés tienen que ver con la posición que ocupan dentro de la oración y también dependen del tipo de verbo. Ojo con esto, porque aquí es donde se empieza a complicar. Si no, sería muy sencillo, pues simplemente me aprendo la tablita y ya, pero no. A ver, hay veces que por el tipo de verbo tiene que ir la posición del adverbio. Ajá, verbo, acuérdense que es la acción de la oración. O también que hay verbos auxiliares o verbos modales. Ya lo conocemos. Y el resto de los verbos, que son los más comunes. Por ejemplo, después del verbo to be, después de la posición del adverbio, va a depender de, del verbo to be en la oración. Entonces, aquí dice, you are always late. Siempre llegas tarde. ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo to be es are, ¿sí? Dice que va después del verbo to be, entonces always obviamente va después. No puedes decir you always are late. Sonaría raro, ¿sí? You are always late. Está bien. Después de un auxiliar. En este caso, por ejemplo, el auxiliar es have. Acuérdense que este entonces tendría que ser un tiempo perfecto. I have considered. Yo he considerado. Ahora, vamos a ponerle un often. No puede ir antes. I often have considered. No. I have often o I have often considered becoming a vegetarian. A menudo he pensado en hacerme vegetariano. Entonces, auxiliar, en este caso have no es el verbo tener porque es un tiempo perfecto. Me doy cuenta porque viene un considered en pasado participio y entonces va en medio o después del auxiliar. I have often considered, I have always considered, I have normally considered, etc. Después de un verbo modal, aquí el verbo modal es can. Verbo modal, acuérdense que puede ser, son esos verbos que ellos mismos nos ayudan a negar, etc. Su negativo sería can't, ¿no? Pero bueno, aquí es una oración afirmativa y no podemos poner el never con una negativa. Pero eso lo explico posteriormente. Entonces, dice aquí, después del verbo auxiliar o del verbo modal. No puedo decir I never can remember. En inglés, no. A nosotros nos podría sonar normal en español, pero en inglés no. I can never remember his name. Nunca me acuerdo de su nombre. Después de can. Y el resto de los verbos generalmente va aquí, va antes de ese verbo. De todos los demás verbos, a excepción del verbo to be y de los verbos auxiliares y verbos modales. Por ejemplo, I usually work on Tuesdays. I never work on Tuesdays. I normally work on Tuesdays. I always dance on Saturdays, etc. etc. ¿Sale? So, let's continue. Son 3 reglas hasta aquí. Ojo, cuando una persona habla inglés, pues ya fluido
o incluso es nativa, etcétera, pues él dice aquí tanto el verbo to be como los auxiliares de modo que, o sea, los usa así, los va a contraer. Entonces dice, you are late, se convierte en obviamente you're late. O I have considered, vas a hacer la contracción del have con sujeto. I've considered, etc. Si el adverbio estuviera situado antes del verbo to be o de los auxiliares, interferiría con la contracción. Por eso se coloca detrás de ellos. Ujú. Entonces, pues cuando ya metes un adverbio, no lo va a usar con contracción. No tendría sentido porque ya te estás comiendo ese espacio con el sujeto y contracción. Por ejemplo, por eso es que aquí van así. Y existen excepciones y variantes, que es donde ustedes y nosotros como estudiantes de inglés, pues bueno, te llegas a confundir un poco, pero hay que tenerlas presentes. Por ejemplo, dice, al igual que en español, los adverbios no son la única manera de indicar la frecuencia. O sea, también hay otras expresiones que nos ayudan a expresar tiempo o frecuencia. Eh, es posible utilizar expresiones formadas por varias palabras. En inglés, especialmente las que incluyen every y a o a. Bradley goes to French class every Tuesday and Thursday. Entonces, aquí every, lo que sea, nos expresa también una frecuencia. Y no es adverbio, pero sí es una expresión que nos da a notar que algo sucede constantemente. Bradley va a clase de francés todos los martes y jueves. Esa va al final, ¿sí? No es adverbio, es una excepción y es o una variante. Tanya travels abroad, at least, at least no aparece en las tablas, 3 times a year. Tania viaja al extranjero al menos 3 veces al año. Entonces el al menos, pues que sí que sucede a veces, ¿no? Pero no es adverbio. Sophie phones her grandma or her grandmother once a week. Aquí la palabra es once. Sophie llama por teléfono a su abuela una vez a la semana. Estas pues aquí están yéndose al final. También expresan frecuencia, pero no son adverbios. Seguimos con excepciones y variantes. Aunque hay reglas generales, para colocar correctamente los adverbios de frecuencia en la oración, algunos de ellos pueden no respetarlas. Por ejemplo, cuando el hablante quiere enfatizar el adverbio, es habitual colocar al principio o incluso al final de la frase, a veces separadas por una coma. Esto se da especialmente en adverbios que sugieren frecuencia media, como usually u often, sometimes, a veces. Y vamos a ver un ejemplo, porque así suena confuso. Dice, I sometimes work on Saturdays. A veces trabajo los sábados. Es una frase correcta y sigue las reglas que hemos dicho antes, porque está antes de work, ¿no? Eh, pero también puede decirse, ojo, porque aquí la diferencia, aquí está la diferencia. Sometimes, coma, I work on Saturdays. En español, para enfatizar, podríamos usar la frase anterior, pero con una entonación especial a veces, o a decir algunos sábados trabajo. Pero, pues bueno, aquí no podrías poner sometimes sin coma, I work on Saturdays. Digamos que se divide la oración. Entonces, el sometimes puede ir al inicio antes del sujeto, pero puede dividido por una coma, que ya sería entre paréntesis dos oraciones, ¿no? Pero son dos, así sí se podría ir antes, solamente así. ¿Qué errores gramaticales solemos cometer los que estudiamos en inglés y con esta estructura? Como dijimos antes, pues bueno, los adverbios se colocan en varios lugares y en diferentes partes de la oración, pero no podemos insertar un adverbio entre un verbo y un complemento directo. Es decir, a menudo leo novelas de ciencia ficción. En English, I read often sci-fi novels. Estaría incorrecto porque está en español no suena coherente, pero en inglés no. Y tiene que ir antes de read. Aquí el adverbio es often. I often read sci-fi novels. Y así sí está bien.
O para dar mayor énfasis como hace rato, con una coma, often, o sea, a menudo, I read sci-fi novels. O al final también puede que vaya hasta el último. Often sí. I read sci-fi novels often. Aquí sí queda que lo puedas mover hasta el final. Los adverbios, por ejemplo, never, rarely, seldom, hardly ever, son de connotación negativa. Entonces, eso quiere decir que deben utilizarse con verbos afirmativos o estructuras afirmativas. No puedes ponerle en doble negación porque suenan redundante. Si el verbo estuviera en forma negativa, la oración contendría una doble negación que no es posible en inglés. Por ejemplo, ahora ya no me compro nunca CD o CDs en español. I don't never buy CDs nowadays. No, tiene doble. El don't y el never no irían coherentemente en inglés. Y para eso o pones el I don't, pero aquí como estamos aprendiendo adverbios, pues dejas el adverbio y dices I never buy. I never buy CDs nowadays. Entonces, espero se entienda que no pueden ir dobles y que never ya expresa cosas negativas. Puesto que el adverbio never tiene un significado negativo, solo se refiere a cosas que no han sucedido. Para aludir a cosas que sí han ocurrido usamos el adverbio ever, que ever lo habíamos explicado cuando les expliqué presente perfecto y el ever significa alguna vez, a veces significa alguna vez, a veces significa otras cosas. Es la mejor peli que he visto, nunca. Está muy españolizado, pero bueno, es la mejor película que he visto. No podemos ponerle dos veces. Y alguna vez, por ejemplo, is the best film that I have never seen. Es la película, la mejor película que yo nunca he visto. Suena redundante. Ajá, el I have never seen, no. Que nunca he visto, no, en inglés no suena coherente. It is the best film that I have ever seen. Eso sí, la expresión I have ever seen es muy común en inglés. Como yo alguna vez he visto. Es la mejor película que yo he alguna vez visto, o yo que alguna vez he visto, ¿sale? Es presente perfecto y el ever y el never son expresiones comunes en ese tiempo y el alguna vez, pues bueno, expresado con ever va entre el auxiliar y el verbo en pasado participio. I have ever seen. A lo que se refiere aquí es que suena raro el poner I have never seen. Yo nunca he visto, pues no, no suena muy común. Ejemplos conocidos. Y bueno, para bajarle un poquito el tema de la gramática, pues bueno, la canción de Whitney Houston, que dice I Will Always Love You, que fue un éxito en los 90, y pues bueno, esta cantante hacía alusión a la película del guardaespaldas. Tiene un adverbio de frecuencia, que es always. Or, for example, James Bond in Tomorrow Never Dies, it was a movie in 1997. Cuenta las aventuras de James Bond. Y bueno, el título se traduce como El mañana nunca muere. Tomorrow never dies. In this case, the example comes from the movie Forrest Gump. It was made in 1994. And the mama of Forrest always said to him, in his words, it says, my mama always said that life was a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Su mamá siempre le decía que la vida era como una caja de chocolates, nunca sabes qué vas a obtener o qué te va a salir. Y es una frase famosa de esa película que tiene dos adverbios, always y never. Okay, do you have any question? We're going to do some exercises in the platform, so see you in the platform and let's work. Take care of you.